Hola, vamos con la clase 8, un repaso de preposiciones y un tiempo verbal, el preteritum, o sea, el pasado simple. Creo que es el pasado simple. Bien, tengo acá un cuadrito, también sacado de internet. Lo que vimos ya, digamos, hay un montón de preposiciones que estudiamos y tienen acá eh, el significado en inglés. Bien. El caso, acá está en alemán in, y como habíamos visto, in es una Wechselpreposición, o sea, a veces tiene acusativo, a veces tiene dativo. En cambio, zu es solamente una preposición que rige dativo. ¿Mm? Entonces ese es el sentido de esto. Für es solamente acusativo, an es un Wechselpreposición, tiene los dos casos. Hay de genitivo, también no las estudiamos, pero creo que mencioné algo. Hay preposiciones de genitivo. Während es una que tiene sentido temporal, durante. Ya la vamos a ver apareciendo seguramente en oraciones subordinadas. Y acá y wegen, que es causal. También rige genitivo. Pero bueno, estas cosas se estudian más adelante. Yo les había anticipado ya que preposiciones es un tema bien complejo. Bien, vamos con el tema entonces de la clase preteritum, pretérito simple. Tenemos que ver qué pasa con los verbos regulares y después con los verbos irregulares. Por lo menos una manera de trabajar. Bien, tengo este cuadrito que dice las personas con los pronombres personales y tres verbos acá. Studieren, estudiar. Estudiar en el sentido de hacer una carrera universitaria. O sea, estudiar alemán es Deutsch lernen, salvo que hagan la carrera de germanística. Bien, esto hay que dejarlo en claro. Siempre se lo explican en los cursos regulares de alemán. Deutsch es, por ejemplo, Deutsch lernen. Se los escribo acá. Lernen. Es asistir a un curso de alemán. Deutsch lernen. Bien, ¿cómo es el método para construir el pretéritum en los verbos regulares? Tomo studieren como paradigma, es la raíz, o sea, saco la desinencia, y le agrego te, y después tiene las desinencias fijas, estas de pretéritum. Est, en, et, en. Fíjense que son todas las desinencias iguales acá en los cuadritos de esto. O sea, tengo ich studierte, yo estudié, o yo estudiaba. Sí, hay que aclarar. El pretéritum se usa sobre todo en los textos escritos. En el habla cotidiana, eh, los alemanes usan el perfect, que es el tema de la clase 9, me parece 9 o 10. Es un poco como el castellano que se habla en el norte de Argentina, ¿no? O que hablaban por lo menos, no sé, la generación de mis padres, abuelos, ¿no? Yo he estudiado en Córdoba, ¿no? Y ahora ya más por la influencia de los medios de comunicación utilizamos más esta forma, como en Buenos Aires, ¿no? Yo estudiaba, estudiarte. Bien. A ver, pongo entonces acá un poquito la raíz, le saco la desinencia de... Si yo tengo... A ver, pongo acá. Studieren, el verbo studieren en infinitivo, tengo ahí el verbo en infinitivo, esa es la desinencia del infinitivo, ¿verdad? Entonces solamente dejo la raíz, queda studia, vamos acá, studia, más t, y luego las desinencias propias del pretéritum. Entonces yo estudiaba, ich studierte, du studiertest, sie, ¿no? Groß, con mayúscula, habíamos dicho, que es usted, sie studierten. Er, sie, es, él, ella, lo, studierte. Él estudiaba, ella estudiaba, y este también es casi seguro va a ser él estudiaba.
estudiaba. O sea, el niño, por ejemplo, sería acá, ¿no? El niño es studierte, das Kind studierte. Bueno, un niño no estudia, pero suponiendo que solamente nos concentramos en el aspecto gramatical, bueno, tendría que pensar algún otro sustantivo que sea neutro y que pueda estudiar, no sé. No se me ocurre nada, ahora piénsenlo. Wir studierten, ihr studiertet, sie studierten. Y acá pongo dos más, arbeiten y öffnen, porque me interesa que vean un poco qué pasa con la T esa y la N acá, öffnen. Bien. Los verbos, acá estoy, los verbos cuya raíz termina en T, D, N, M, esto ya lo habíamos visto un poco con el presente, ¿no? Cuando estudiamos el presente, los verbos que terminaban así, cuya, digamos, raíz termina en alguna de esas consonantes, ¿qué pasaba, no? Y acá en los verbos irregulares pasa algo similar. Construyen el preteritum con E, le agrego una E, o sea, fíjense, tienen arbeiten acá. Arbeiten, si le saco la desinencia, que la voy a marcar acá con verde, arbeiten y öffnen. La voy a marcar la desinencia del infinitivo con verde. ¿Qué pasa? Dejo la raíz, termina en T, o sea, estamos acá. Y acá dejo la raíz, termina en N, estamos acá. Entonces, ¿qué sucede? Agrego la E esa y recién viene la T y luego las desinencias propias del preteritum. Arbeitete, para que no sea el choque este de consonantes, ¿no? Arbeitete. Arbeitete, du arbeitetest, arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten. Ya se los dije muchas veces cómo hay que estudiar esto, ¿no? Öffnen, tenemos también la N, esa. Entonces sacamos la desinencia del infinitivo, nos queda öffnen, y para que no sea öffnete, öffnete, ich öffnete, du öffnetest, er öffnete, wir öffneten, ihr öffnetet, sie öffneten. Bien. Perfecto. Bueno, preteritum de sein y haben, ¿no? Que son estos verbos tan importantes. Cuando estudiemos perfect más adelante van a ver un poquito la función de auxiliar que toman estos verbos y después en algún momento también tendremos que entrar ya cuando avancemos, no con el texto de Nietzsche, me parece que no, tampoco con el texto de Marx que seleccioné del Capital, pero sí cuando entremos ya en algún otro, no sé, algo más complejo, va a aparecer... van a empezar a aparecer de nuevo estos verbos en funciones auxiliares y ahí tenemos que ver qué pasa. En el pluscuamperfecto también, obviamente. Entonces, el pronombre personal, primera columna. Acá tenemos en la segunda columna sein dividida en dos. De un lado presens, o sea, presente, de otro lado preteritum. Y acá haben, esta tercera gran columna, dividida en dos también, presens, preteritum. Entonces acá lo que ya estudiamos, esta subdivisión de la columna 2, ich bin, du bist, sie sind, ¿no? El sie de usted, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Y el preteritum, bueno, tiene sus formas específicas, particulares. Ich war, du warst, sie waren, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Y acá en el haben, que significa tener, Presens y Präteritum. El Presens ya lo habíamos estudiado un poco. Ich habe, du hast, sie haben, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Perdón. Y el Präteritum, ich hatte, du hattest, sie hatten, er hatte, wir hatten. Acá falta la N. Wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Bien. Bueno. Preteritum de verbos modales. Hacemos ya un cuadro general, todo lo que vimos. Bastante fácil también.
deja la raíz, ¿sí? O sea, saca la desinencia, por ejemplo, acá, müssen, tomo como ejemplo, mü, y tenía la desinencia en, típica de los verbos en alemán, la saca, ¿y qué hace para construir el pretéritum? Primero le elimina el umlaut o la diéresis en la vocal correspondiente y después, fíjense, agrega la T y las desinencias típicas de pretéritum, que pasa exactamente lo mismo que teníamos en este primer cuadro, y la regla esta que habíamos visto acá. La raíz más T y las desinencias de pretéritum. Fíjense, es igual en absolutamente todos los verbos modales. A ver si no cambia nada en relación a este primer cuadro, no. Es igual. Bien, ¿qué dice acá abajo? Entonces, los verbos müssen, dürfen y können pierden la diéresis en las vocales respectivas, lo que les señalaba recién, müssen, dürfen, können. Entonces, es importante esto, ¿no? En la pronunciación, yo se los dije en algún video también, si digo ich musste, ich müsste, ya no va a ser, va a estar cambiando el modo del verbo. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de estudiar y decir, bueno, cuando hagan el ejercicio de repetir para formar esto Ohrwurm, dicen los alemanes, ¿no? Ohrwurm significa literalmente un gusano en la oreja. Y esto dicen, bueno, un Ohrwurm es cuando, por ejemplo, se te pega una canción que la escuchaste tanto o es tan pegadiza la melodía o la letra que se te queda ahí pegada. Entonces, bueno, esto repetirlo hasta que se te quede pegado es una forma, bueno, no sé, para mí, quizá porque yo soy más auditivo, habrá gente más visual, pero yo repito, ¿no? Ich musste, du musstest, musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Aparte, si después les da ganas de hacer ya un curso regular de alemán, ir a aprender todas las otras competencias del idioma, que estaría buenísimo, bueno, ya tienen esa ventaja adquirida con el aprendiendo con la gramática pura y dura que vemos acá. Bien, verbos irregulares entonces. Sí, es como tenemos estas dos grandes categorías, regular y irregular. Pongo también los pronombres personales acá y 3 ejemplos: gehen, ir, kommen, venir, bitten, pedir. Voy primero a las reglas acá para que se entienda qué pasa, por qué una complicación los verbos irregulares en el pretéritum. Hay un cambio de vocal en la raíz, primero. Y segundo, esto que marco acá, no se puede saber a partir del infinitivo, o sea, acá gehen, por ejemplo, si un verbo si el verbo es regular o irregular en el pretéritum. Bien, no hay nada que me lo indique. Entonces, ahí es cuando tienen que hacer, no les queda otra que el Ohrwurm y estudiar así. Pero para hacerlo un poco más musical todavía al idioma, ¿qué hacemos? ¿O qué hicieron la gente que estudia, no sé, didáctica del alemán? O si no creo que hayan sido los germanistas. Hicieron esta lista organizándolo por el cambio de vocales y digamos, agrupando verbos donde se da, que siguen un mismo paradigma, digamos. O sea, por ejemplo, acá tienen todos los que tienen una I, la I va a cambiar, esa vocal va a cambiar hacia una A en el pretéritum. Y en la tercera columna tienen ya el perfect, ¿no? Que es como, acá binden es atar, ¿no? Binden tiene otros sentidos, ligar también. Binden, Band hat gebunden. O sea, binden el infinitivo en esta primera columna, ven la terminación, el pretéritum ya en la tercera persona del singular y el perfect también en la tercera persona del singular. O sea, atar, até o ataba y he atado acá en la tercera columna. Bien, ya vamos a estudiar el perfect y vamos a ver por qué es importante
a la hora de construir el perfect, entender la irregularidad que se da en el pretéritum. ¿Mm? Porque los verbos regulares en perfect son fáciles de construir, pero los del perfect no. Entonces ahí es cuando tenemos que tener presente esta lista que les dejo. Son 3 páginas. Sí, vale la pena totalmente hacer esto, ¿no? Binden, Band hat gebunden, finden, fand hat gefunden, gelingen, gelang ist gelungen, singen, sang hat gesungen. Después ya ven el verbo y les viene el Ohrwurm a la cabeza. Bien. No se puede saber a partir del infinitivo si un verbo es regular o irregular en el pretéritum. Bueno, esto es como Sócrates, ¿no? Que decía que él tenía el demon, el Ohrwurm es como el daimon socrático que le decía cuando se quedaba sin argumento, el daimon le dictaba en la oreja ahí. Bueno, el daimon, el Ohrwurm, les dicta cuando viene un verbo, ¿no? Como una especie de reminiscencia, ven ahí el verbo y dicen, este es gehen. Gehen, ging, ist gegangen. Kommen, kam, ist gekommen. Bitten, bat, hat geboten. Espero haberlo dicho bien, que mi daimon no me esté traicionando. Bien, cambio de vocal en la raíz, acá se ve clarito, ¿no? El gehen, ging, kommen, la O se va a A. Y la I esta se va también a A. Y esto seguramente van a estar gen y... No. Este es I, A, bitten, bat, hat, gebot, I, A, O. Fíjense, ¿no? A ver. Vamos a la lista I, A, O. Y acá tenemos I, A, U. Acá tenemos I, E. O sea, el diptongo O, ¿sí? I, A, O había dicho, ¿no? Y acá. I, A, E. Lo dije mal. Bitten, bad, hat, geboten, dije. No, pasa que hay un bitten que es con I y hay un bitten que es con IE. Son sentidos diferentes, ¿no? Bitten es pedir y bitten, esto es ofrecer, ¿no? Bitten. Así, bitten, bad, hat, geboten. Bueno, a ver. Bitten, bad, hat, gebeten. Este es el de pedir. Y el que yo digo, BIE, que es con el diptongo, es IEO, creo. Que lo había visto acá en algún lado. IEO. Acá está. Bittenbot hat geboten. Volvamos acá. Bien. Cambio en la vocal de la raíz. Ya vamos a hacer un ejercicio trabajando un poquito con la lista esa de verbos irregulares para que vean qué es lo que tienen que hacer. No se puede saber y acá, esto que nos faltaba ver, la primera y la tercera persona no llevan desinencia, vean bien. O sea, tengo que decir gehen, voy a la lista. Gehen, E y A sería, ¿no? No, esto no, esto es la conjugación. E y A, gehen, a ver, acá está gehen. No, E y... ¿Dónde está gehen? Maldición, a ver. ¿Por qué no está gehen acá? Acá tiene que estar, ¿no? Gehen, ging, ist gegangen. Bueno, no importa porque tenemos también nuestro conjugador acá. Gehen. La compu ya está... se siente ahí. Está peor que mi cerebro. Gehen, acá está gehen, ging. Y el perfect ist gegangen. Gehen, ging, ist gegangen. Tiene toda la conjugación. Ahora, lo que pueden ver acá en la
deja la forma esta y no agrega ninguna desinencia. En cambio, la segunda persona y en las personas del plural tiene, fíjense, exactamente las mismas desinencias que el presente, ¿no? ST, en, et, en, te, en. O sea, no son las mismas desinencias que van a tener, que teníamos acá, fíjense, porque acá está la E también esta. ¿Mm? Ich ging, du gingst, yo fui, Ich ging, du gingst, ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen. Ich kam, du kamst, er kam, wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Ich bat, du bat. Fíjense, acá termina en T, no en el infinitivo, sino ya en el pretéritum, termina en T, agrega la E, por lo tanto, para que no se dé el choque. O sea, funciona igual que los verbos en el presente, cuya raíz termina en T, entonces estas consonantes, ¿no? D, T, N, M. D, T, N, M y no me acuerdo si era alguna. Sí, D, T, N, M. Bien. Ponemos un ejercicio acá ya para que se vuelva un poquito más concreto todo esto que venimos hablando. Construir el pretéritum en tercera persona del singular. O sea, van a aparecer verbos irregulares que no van a tener la desinencia, vamos a tener que ir a la lista para eso. Y si no, verbos regulares donde ya verbos regulares donde ya a partir de la regla esta, raíz más t, raíz más la t más la desinencia de pretéritum en regular, con eso ya podemos ir construyendo. Yo di este ejercicio en el taller presencial que dicté en la universidad y para no complicarle la vida a los chicos, porque no quiero, puse los verbos que tienen irregularidad concursiva. De manera que ellos ya sabían entonces cuando tenían que ir a la lista. Y así es como vamos a ir trabajando, si no yo ya lo pongo y lo voy mostrando un poquito cómo está en la lista. Bien. Bueno, ya había puesto sein, ¿no? Estaba en un cuadrito anterior. En la tercera persona a veces uso el femenino, a veces el masculino, a veces el neutro. Sie war, ¿no? De sein, y de haben, hatte. De werden, wurde. Werden ya sabemos que significa devenir, llegar a ser, pero es un verbo que tiene un montón de funciones. Hay una clase especialmente dedicada a werden que va a aparecer también en el en el conjunctive, que va a aparecer también en la voz pasiva. Entonces hay que aprenderlo bien. El futuro, hay que aprenderlo bien al verbo werden. Pongo acá werden. Conjugador. Sí, acá está el pretéritum, wurde, futur 1. En el conjunctiv, ¿no? Ich werde werden. Ich wurde geworden, eso. Ich sei geworden. Bueno. Seguimos entonces el wurde. Sprechen es sprach. Pongo ahí, quizá no tiene mucho sentido, pero no importa, es a los fines gramaticales. Gehen, bueno, ya está, ¿no? Sie ging. Kommen. Sie kam. Sehen, también vemos que está en cursiva. Es sehen, sah, hat gesehen. Mi daimon. Sah. Entonces acá, claro, ¿cómo sé yo eso? Bueno, porque repetí como loro la lista esta para poder aprobar el examen del curso de alemán. Entonces, sehen, sah, hat gesehen, E-A-E. Tengo que buscar, o sea, estoy hablando de esto, ¿no? Estas vocales que aparecen arriba. E-A-E, son como grupos ya, grandes grupos. E-A-E. Creo que tengo otra lista más y ahí deberían aparecer. Esta capaz que no está completa. Creo que tenía una lista que era mucho más completa y no estaba organizada así por las vocales, que yo se la di a los chicos.
Acá tendría que estar entonces. Sehen, acá está. Sehen, sah, hat gesehen. Bien, tun. Tun tat, hat getan. Tun es hacer, es una palabra más informal y siempre le van a decir no, el tun no hay que usarlo en los textos académicos. Y Nietzsche dice, wie du es tust, ¿no? Wie du es tust, wie du des Abends tust, como haces tú por las noches, al sol cuando te escondes detrás del mar, o cuando vas detrás del mar y llevas luz inclusive al mundo, ¿cómo era? Mundo, habíamos puesto otra traducción alternativa, inframundo, el bajo mundo. Ese, como ven, no está en cursiva, entonces, ¿qué hago? Saco la desinencia del infinitivo, te, ich wollte, du wolltest, wollte. O sea, igual que en la primera persona. Vamos de nuevo. Cuadrito de acá arriba. Studierte. Studierte. Si es studierte. Es igual que en la primera persona. Y es un verbo infinitivo. Perdón, es un verbo modal. Wollen, ¿dónde está acá? Volte. La idea con esta lista es que después puse muchos de los verbos que están, o todos los verbos que están, sí, los verbos del Zaratustra, para que después se haga mucho más fácil ir a la traducción. Können, entonces, ¿qué habíamos dicho? Es regular, saco la desinencia del infinitivo y habíamos dicho que pierde el umlaut. Y después sigue las reglas esas de los verbos regulares, lo que dijimos del verbo anterior. Müssen, acá pongo todos los verbos modales, ¿no? También, entonces ya directamente le sacamos el umlaut möchten, mochte. Dürfen, durfte, durfte. Bringen, que tenemos acá, cursiva. Bringen, bracht, hat gebracht, así creo que es. Bringen, bracht, sí. Bringen, bracht, vamos a la lista. No, entonces no puede ser. Bringen, bracht, hat gebrochen. No puede ser gebracht. Bringen, bracht, hat gebrochen. O. O. Esta lista. Bueno, ya voy a buscar la otra. No la tenía ahí a mano, por eso no la puse. Bueno, y en un momento cuando estaba armando esta clase dije, ¿por qué puse dos listas? En realidad, para complicar todo, no. Bueno, era la otra más completa, por eso estaba ahí. Esta es como están organizados algunos, entonces claro, uno aprende estos y después aparece uno que no está en la lista y es parecido y ya suena ahí la alarma, ¿no? Como que, ¿dónde vi algo así parecido? Pum, me lleva al mundo de las ideas. Bringen, pero bueno, bringen, conjugador. Aguante internet. Bringen, brachte, preteritum. ¿Qué pasó? Perfect si era hat gebracht. Lo había dicho bien en un principio. Y después dije, no puede ser. No. Y dije hat gebrochen. Qué mal, ¿no? Bueno, pasa eso. Obviamente. Esto es para que vean. Hay dos hipótesis. O yo soy muy malo aprendiendo alemán. O realmente alemán, como decía Mark Twain, hay que estudiar 30 años y todavía no lo van a dominar. Porque yo escuché un montón de gente por ahí que dice, no, sí, claro, hice un curso, 6 meses, 2 años, ya no tenían nada más que enseñarme, era una barbaridad. Mentira. O también vi un video de esos de
Tesla o no sé cómo se llama, y era bueno, podés aprender todos los idiomas, cualquier idioma, porque piensen que usamos, no sé, 1000 palabras en la lengua materna, entonces te tenés que aprender esas 1000 palabras y las vocales son 28 y no sé qué. Claro, las notas musicales sí son en una escala mayor, tenés 7, entonces ya me aprendo las 7 notas musicales en la guitarra y en 3 días después ya soy, no sé, Yngwie Malmsteen, Django Reinhardt. Em, aprender cuesta mucho y es tortuoso y hay que hacer sacrificio y ya está. Obviamente hay genios también, ¿no? No es mi caso, obviamente. Tú, ¿cómo era? Bringentown, ¿no? Bringenbrach hat gebracht. Beginnen, a ver, ya si me equivoco en esto, busquen otro canal. Beginnen, begann, hat begonnen. Beginnen, begann. Y si no aparece en la lista, me enojo. Entonces, beginnen, I-A-O sería, ¿no? Beginnen. ¿Dónde estás? O sea, beginnen tiene que estar sí o sí en esta lista maldita. Bueno, esta es la lista simplificada para aprender así, para que no tengan que aprender una lista, un choclo de verbos. Pero esto sí es, acá no me confundí. Beginnen, begann, hat begonnen. Beginnen. Mi internet es así porque estoy subiendo videos para ustedes, miren. Clase 3 parte 2. Y es muy mala internet, la conexión. Bueno, igual sí estoy seguro que es beginnen, begann, hat begonnen. Nennen, nannte, hat genannt. Entonces, ¿no es regular? Bueno, dejo ese. Nennen. No, sí, porque hay un cambio, ¿no? Nennen, nannte. Nannte, hat genannt. Nannte, ¿no? O sie nannte. No pongo los significados acá porque ya les di esta lista de verbos, ¿no? Nennen, nombrar. Verlassen es abandonar, aparte ya apareció ese verbo. Verlassen, verließ, y así aparece en Zaratustra. Verließ. Usa mucho el pretéritum Nietzsche acá en este texto. Genießen, genos, que va en el conjugador va a aparecer así, con la doble S, y en Zaratustra va a aparecer así. Genos seines Geistes, o algo así dice. Disfrutar, ¿no? Genießen, genos. Verwandeln, sich verwandeln, transformarse es regular, por lo tanto es sich verwandelte. Saco la N del T. Leuchten, fíjense, lo que pasa acá termina en T. T, leuchtete. Leuchtete. Él alumbraba. Warten es también fíjense, de la T-E-T-E. Sí, o sea, agregó esta E para que no esté el choque entre estas dos T, la que es propia de la raíz y la que es propia de la construcción del pretéritum, y después la desinencia en E de la tercera persona igual a la primera. Segnen, otro que termina con N, segnete. Segnete, era segnete. Sí, está bien. Segnete. Sammelte. Sammelte. Acá está beginnen. ¿Por qué me buscó bringen? Nada que ver. Beginnen. Beginnen. Acá no me tira el... Bueno. ¿Qué le pasa a este conjugador? Beginnen y busca otro verbo. Bueno.
Sammelte, segnete, bedürfen. Fíjense, es un verbo que tiene el modal ahí, ¿no? Entonces, bedurfte. Verschenken, verschenkte. ¿Sí? O sea, dejo la raíz hasta la K, T, E. Sammelte, steigen, stieg. Ist gestiegen. Überfließen es überfloss. Y creo que lo escriben así en el conjugador Nietzsche, o sea, en el moderno, en el nuevo moderno, y Nietzsche lo pone überfloss con SZ. A ver. Überfließen. Sigamos hasta que busque tragen. Trug. Hat getragen. A ver si se aparece en la lista. A, U, A. Claro, la lista debe tenerlos de uso más cotidiano, ¿no? Acá está tun, tat, hat getan. Comen, fíjense. Betrügen. ¿Cuál era? Trugen. Acá están los modales. Bueno. Conozco acá, bringen. ¿Qué le pasa a esto? Está loco, no anda. Internet no anda. Trug. Bueno, el último. Stieg, Überfloss, Überfließen. Si me confundo en alguno, de última pongo ahí como una rata en el video. Perdón. Pongo una rata ahí en el video, pero creo que están bien ahí. Con esta lista de verbos entonces ya pueden trabajar, fíjense, es nada, 34. Pueden aprenderlo y pueden ir trabajando el texto de Nietzsche perfectamente. Bueno, tengo acá unos ejercicios de traducción. Me parece que lo mejor va a ser cortar el videito acá para que no se haga demasiado largo. Acá van a ver aparecer los verbos de la lista de recién. Ya bien escritos porque es Nietzsche y era alemán. Y bueno, vamos haciendo la traducción. Fíjense, ya hay oraciones o fragmentos un poco más extensos, ¿no? Así que tan lindas para trabajar. Son 4 nada más. No sé si son todas las que tienen pretérito. Bien, ya vuelvo.